No fue solo una neumonía. En los albores de 2020, una sombra se extendió por el mundo. Un enemigo invisible, desconocido, nos obligó a encerrarnos, a temer el aire que respirábamos y a buscar, desesperadamente, una explicación. Ante lo incomprensible, la mente humana necesita un ancla, una historia simple que dé sentido al caos. Y en esa urgencia, no por malicia, sino por necesidad, construimos un mito. El mito central fue claro, potente y visual. El COVID-19 era una enfermedad respiratoria. Se nos grabó en la retina a través de imágenes de pulmones velados, el sonido incesante de los respiradores mecánicos y la obsesión por un número, la saturación de oxígeno. Los noticieros, los reportes médicos y las conversaciones cotidianas giraban en torno a la dificultad para respirar. Parecía lógico. La puerta de entrada del virus era el sistema respiratorio. Por lo tanto, la batalla se libraba exclusivamente en los pulmones. Esta idea nos dio un enemigo concreto y un campo de batalla definido. Pero la biología es mucho más compleja que nuestras narrativas. El cuerpo humano no funciona por compartimentos estancos. No es una máquina con piezas reemplazables e independientes. Es un ecosistema interconectado, una red sutil de equilibrios. Lo que sucede en un órgano reverbera en todo el sistema. Y pronto, una verdad más profunda comenzó a emerger. Una verdad que no cabía en los titulares. El daño más grave, a menudo, ocurría lejos de los pulmones. El relato que nos habíamos contado era incompleto. Entonces, ¿qué más estaba pasando realmente en el cuerpo? El SARS-CoV-2 no era simplemente un virus que atacaba los alvéolos pulmonares. Su objetivo principal, su verdadero campo de acción, era el endotelio vascular. Esta capa de células, que recubre el interior de todos nuestros vasos sanguíneos, desde las arterias más grandes hasta los capilares más diminutos, es el sistema de autopistas del cuerpo. Cuando el virus infecta estas células, no solo causa una inflamación localizada, desata una tormenta sistémica. El endotelio inflamado pierde su capacidad de regular la presión, de controlar el paso de fluidos y, crucialmente, de mantener la sangre líquida. Aquí entra en juego el segundo acto del drama biológico, la alteración de la coagulación. El cuerpo, en un intento desordenado de reparar el daño vascular, comienza a formar microtrombos, pequeños coágulos que viajan por el torrente sanguíneo. Estos coágulos pueden obstruir la circulación en cualquier parte. Si llegan al cerebro, pueden causar un accidente cerebrovascular. Si bloquean las arterias coronarias, un infarto de miocardio. Si se alojan en los riñones, una insuficiencia renal aguda. La neumonía era, en muchos casos, la consecuencia visible de una guerra que se estaba librando en la totalidad del sistema circulatorio. Los pulmones no podían oxigenar la sangre no solo por la inflamación directa, sino porque sus delicados capilares estaban siendo obstruidos por una miríada de trombos. Pero el impacto no se detenía ahí. El virus demostró una inquietante capacidad para cruzar la barrera hematoencefálica, la muralla que protege nuestro sistema nervioso central. Esto explica la pérdida del olfato y el gusto, síntomas neurológicos tempranos. Pero también abre la puerta a consecuencias más profundas y duraderas: inflamación cerebral, daño a las células nerviosas y una alteración general de la función cognitiva. El COVID-19 no era solo una enfermedad pulmonar, era una enfermedad vascular y neurológica. Hubo otro fenómeno que desconcertó tanto a médicos como a pacientes: la hipoxia silenciosa. Personas que caminaban, hablaban y respondían preguntas con normalidad, pero cuyos niveles de oxígeno en sangre estaban peligrosamente bajos. No jadeaban, no sentían ahogo. El cuerpo, de algún modo, había perdido la señal de alarma. Para muchos, esto parecía inexplicable. ¿Cómo alguien podía estar tan grave sin darse cuenta? La explicación volvió a alejarnos del mito respiratorio simple. El problema no siempre era el aire que entraba, sino la sangre que no podía transportar ese oxígeno de manera eficaz. Microcoágulos en los capilares, inflamación vascular y una alteración profunda del intercambio gaseoso hacían que el oxígeno no llegara a donde debía. El cuerpo estaba privado de algo esencial sin activar el pánico habitual. No había sensación de asfixia,
solo un desgaste silencioso. La biología, otra vez, actuando fuera de nuestras expectativas. Este fenómeno reforzó una idea incómoda. No todo lo grave es evidente, y no todo lo peligroso duele de inmediato. Durante la pandemia, aprendimos a confiar en números, gráficos y dispositivos, porque los sentidos ya no eran suficientes. El cuerpo podía estar fallando sin emitir las señales clásicas que durante siglos nos habían advertido del peligro. Para muchas personas, descubrir que estaban gravemente enfermas sin haberlo percibido fue una experiencia profundamente perturbadora. Aquí aparece otro mito moderno: la creencia de que si no duele, si no se siente intenso, no es grave. El COVID-19 rompió esa ilusión. Mostró que el daño más profundo puede avanzar en silencio, sin síntomas espectaculares, sin imágenes dramáticas. Y cuando finalmente se manifiesta, ya ha recorrido un largo camino dentro del organismo. Esta lección no fue solo médica, fue cultural. Nos obligó a aceptar que el cuerpo humano no siempre se comunica de manera clara, que puede fallar sin avisar y que nuestra percepción subjetiva no es una medida confiable de la realidad biológica. El mito no estaba solo en cómo entendíamos al virus, sino en cómo creíamos entendernos a nosotros mismos. Poco a poco, las unidades de cuidados intensivos se llenaron de historias que no encajaban en el mito respiratorio. Y luego, una nueva ola de testimonios surgió de quienes habían superado la fase aguda. Personas que, según los análisis, estaban curadas, pero que no volvían a ser las mismas. Relataban una fatiga aplastante, una niebla mental que les impedía concentrarse, fallos de memoria que asustaban, taquicardias inexplicables y una profunda labilidad emocional. El daño no siempre se veía en una radiografía, pero se sentía intensamente, cada día. Este era el mito invisible, el relato que no tenía imágenes impactantes, el sufrimiento silencioso que, al no encajar en la narrativa simple de la neumonía, fue a menudo interpretado como ansiedad, como estrés postraumático, a veces incluso como exageración. Cuando la biología supera al lenguaje que tenemos para describirla, cuando los síntomas no tienen una causa visible y aceptada, nace el mito moderno. La explicación se simplifica, y lo que no encaja en ella se descarta como psicológico o secundario. Marginamos la experiencia del paciente en favor de la pulcritud del relato. Esta dinámica no es nueva en la historia de la medicina. Cada vez que la humanidad se ha enfrentado a una nueva enfermedad, desde la peste hasta la sífilis o el VIH en sus inicios, ha reaccionado de la misma manera, con miedo, con interpretaciones incompletas y con la construcción de relatos simplificados que ayudan a gestionar la angustia colectiva. Buscamos un culpable, un mecanismo claro, una solución única. La realidad, sin embargo, casi siempre es más matizada, más sistémica y más compleja. El COVID-19 fue solo el último capítulo de esta larga historia de aprendizaje a través del error. Al final, el mito del COVID-19 no estaba en el virus. Estaba en nuestra explicación. La biología fue infinitamente más compleja que nuestras certezas iniciales. Y diseccionar este mito no es buscar culpables, sino entender nuestra propia naturaleza. La necesidad de dar sentido al caos, incluso si eso implica simplificar una verdad que en su momento era demasiado vasta para poder abarcarla. La verdadera lección no fue sobre un virus, sino sobre los límites de nuestro entendimiento frente a la abrumadora complejidad del cuerpo humano. Gracias por acompañarnos en Anatomía del Mito.